Lo mismo que sucede con los animalitos, que una vez que nacemos, ¿verdad? Miren esas cositas tan chiquitas, tan bonitas, tan chiquitas, las carambaditas, ve, ahí están, ve. Lo mismo que sucede con ellos, de que nosotros estamos, bueno, ellos vienen del huevo, ¿no? Entonces, y luego están chiquititos y ahí anda la mamá atrás de ellos, miren, ahí anda bien bonita la mamá. Luego ya los vemos un poco más medianos, miren. Y podríamos decir que ese ya son pollos adolescentes, miren, ya están medio pichones, como les dicen, y ahí andan corriendo. En esos otros que están ahí, y ahí andan ahí también con esa gallina que los ha adoptado, ya andan creciditos un poco más. Fíjese, Manolito, que les acabo de enseñar los pollitos a los niños ahí, ¿verdad? Y les acabo de explicar que lo mismo que sucede con los pollitos, de que está el huevito, luego viene el pollito chiquitito, luego llega el pollito más grande, que así nos pasa a nosotros, ¿verdad que sí? ¿Usted se recuerda cuando estaba chiquitito? Casi no, porque casi uno así no tenía mucha, así recuerdo, como siempre. O ya se acuerda un poco más. Sí. ¿Y se recuerda de algunas travesuras cuando estaba chiquitito? Mucho, solo que una vez me corté el pelo. ¿Y por qué lo cortó? No sé. ¿Qué hizo? Cuente. Que agarré la tijera y me volvió. Quería estar más guapo usted. Y ahora que ya está adolescente, ¿cuántos años tiene? 13. 13 años. ¿Siente que han habido cambios de cuando estaba chiquitito a hoy que ya está grande? Sí, la estatura y la voz cambia bastante. ¿Cómo le sonaba la voz cuando estaba chiquitito? ¿Y hoy? ¿Qué pasó, pues? Ya está más hombre, ¿no? Vaya, entonces han habido cambios y además de la voz y de que siente que ya creció, ¿qué más cambios han existido? También así como cambios emocionales y cambios de pensar y todo eso. Su forma de pensar ha cambiado. Ok, muy bien. Aquí tenemos al hermanito de Manolito, de Manuel, Sammy también. ¿Cuántos años tenés, Sammy? Ya vamos para los 15. 15 años. Pues tal como ya estábamos viendo, la comprensión cognitiva de un adolescente ya va siendo como la de un adulto, ¿no? Ya a veces ya no es tanto cuando uno es chiquitito tiene muchas fantasías, pero luego va cambiando y hablar con un adolescente es como si estuviésemos hablando como un adulto. Es una etapa de muchos cambios físicos, o de una personalidad constante que se va definiendo todavía más. Chiquititos, 3, 5, 6 años se va construyendo y en la adolescencia uno está tratando todavía de definir, y por eso hay confusiones a veces, tratando de definir muy bien su personalidad. Y se están adaptando a una nueva fase, su cuerpo está creciendo. Hay cambios hormonales y eso va a explicar de alguna forma por qué esa enorme inestabilidad que a veces caracteriza a los adolescentes y que va a condicionar por ende su forma de reaccionar frente a eventos críticos. Es una época bastante difícil en la escuela, en la casa, en el deporte, con los amigos. Y ya los amigos pasan a tener un papel muy crucial en la adolescencia. Van a dejar atrás, de hecho, los modelos que aprendieron de sus papás, de sus mayores, ¿no? De los que estaban en su casa, y van a tratar de centrarse exclusivamente en el modelo o en el grupo de iguales. ¿Quiénes son el grupo de iguales? Pues sus amiguitos adolescentes que van a tener en ese momento. Puede que en algún momento se refugien con los adultos, pero como todo cambia, a veces quieren llevarle también la contraria a los adultos. Híjole, no vayamos a decir algo en contra de ellos porque, híjole, reaccionan, ¿no? De manera inestable. Hay mucha inestabilidad y sobre todo cuando no sabemos tratarlo adecuadamente. No saben, tienen una gran dificultad para manejar sus emociones y pueden a veces incluso pasar del llanto descontrolado a la risa, etc. Si hay conflictos familiares es mucho peor, porque si ocurre en esta etapa un incidente crítico, el adolescente sabe captar ya muy bien lo que está pasando a veces entre papá y mamá, y va a ser un poco complicado hablarle a veces de esta situación, y eso va a llevar a que hayan también unos cambios conductuales, algunas reacciones de las cuales podemos hablar. Habrán algunos cambios conductuales, probablemente no haya como tal una pérdida de autonomía, podríamos decir, pero puede existir cierta inquietud, ¿no? Cierta hiperactividad, o por el contrario, algunos suelen aislarse, suelen mantenerse muy irritables. Es bueno entonces que cuando trabajamos con adolescentes explicarle a sus papás
que el mal humor, la irritabilidad es como una forma de llorar del preadolescente o del adolescente, ¿no? Incapaces a veces de regular sus emociones, sus respuestas de tristeza, van a parecer a veces mal genio, mal carácter, y es necesario que nosotros entendamos que no es así, sino que es su forma de llorar sin lágrimas. También se va a hacer un poco difícil lo que es la comunicación, porque están iniciando su oposición. Entonces hablar de un incidente crítico, de las consecuencias de lo ocurrido, de lo que va a ocurrir, va a afectarles tremendamente la vida, va a generar un malestar, un estrés. Van a tratar de confrontarse con ellos, de refugiarse en su grupo de iguales, van a tratar a veces incluso de evadir la situación. Entonces la tarea del adulto es ser paciente, mantener abierto el canal de comunicación, ¿no? Y explicarles algunas cosas importantes de esta edad. Entonces será importante que sea siempre el adolescente quien inicie esta comunicación y que nosotros podamos modular nuestra respuesta en función de las inquietudes que va presentando el adolescente, escuchar en este sentido. También se va a hacer un poco difícil lo que es la comunicación, porque están iniciando su oposición. Entonces hablar de un incidente crítico, de las consecuencias de lo ocurrido, de lo que va a ocurrir, va a afectarles tremendamente la vida, va a generar un malestar, un estrés. Van a tratar de confrontarse con ellos, de refugiarse en su grupo de iguales, van a tratar a veces incluso de evadir la situación. Entonces la tarea del adulto es ser paciente, mantener abierto el canal de comunicación, ¿no? Y explicarles algunas cosas importantes de esta edad. Entonces será importante que sea siempre el adolescente quien inicie esta comunicación y que nosotros podamos modular nuestra respuesta en función de las inquietudes que va presentando el adolescente, escuchar en este sentido. Dentro de los primeros auxilios psicológicos, cuando hay un incidente de crisis, nosotros podemos brindar alguna ayuda al adolescente. En primer lugar, contener. Captemos estas palabras, miren, contener, calmar. Informar. Normalizar. Y por último, consolar. Entonces expliquemos un poco estas 5 palabras. Contener, vamos a buscar como un equilibrio entre lo emocional y lo racional. Entre proteger y dejarles que se aíslen y estén con sus compañeros, con sus amigos, con sus amigas. Vamos a tratar como de dejarles un espacio para que puedan evadirse y no confrontarse a veces con eventos críticos que puedan ocurrir en esta etapa, ¿no? Poder aislarse, no pensar, es especialmente importante porque dado todos los cambios que están ocurriendo, necesitan tener momentos de desconexión. Forma parte de esa contención entonces lograr ese equilibrio entre ocuparse de lo que está pasando, sobre todo cuando hay momentos de crisis y ratos de evadirse. En el sentido de calmar se les va a hablar de forma serena, de forma pausada, de forma calmada. No lo que nosotros solemos hacer a veces con nuestros adolescentes, que al contrario, como no entendemos a veces de las etapas del desarrollo y de cómo poderles ayudar, en vez de hablarles de forma serena para ayudarles a regular sus emociones, gritamos, nos descontrolamos también como adultos. Entonces cuando ellos, en vez de que griten, que den portazos, que se marchen, etcétera, nosotros debemos enseñarles la manera adecuada de reaccionar, mostrándonos tranquilas, ¿no? Entonces nuestra forma calmada, por dejar que ellos expresen lo que sienten, se marchen si quieren, eso sí, volviendo a preguntarse si necesita alguna otra cosa. Entonces nosotros con nuestra forma de actuar les vamos a enseñar cómo poder calmar. La siguiente palabra es informar. Hay que darles información precisa, corta, sencilla. A veces esperar las preguntas de los adolescentes. Vamos a dejarlos tranquilos a veces en algunas situaciones. Nosotros también debemos, sobre todo como padres, conocer las etapas del desarrollo del adolescente para informar de algunas cosas que están pasando en esa etapa, porque hay cambios. Bueno, las niñas, por ejemplo, con la menarquia o la primera menstruación, hay que explicarles esta situación, hay que informarles de esos cambios, de su irritabilidad, que ellos conozcan también de su irritabilidad, que es una forma de expresarse, pero que poco a poco también tienen que ir pasando ese cambio. Cuando hablamos de normalizar, debido a veces que creen que no les entiende, hay que decirles que les cambia, que a veces no pueden reconocer también que encima se enfrentan, hay que decirles que están enfrentando una situación crítica, que no les pueden provocar mucha angustia, que a veces ayudan
adolescentes a veces puedan sufrir en esta etapa. A veces los padres se están divorciando y ellos no saben cómo actuar frente a esa situación y luego se deja como que nada pasó, ¿no? Entonces es importante de alguna manera normalizar esas reacciones, decirles: es normal que te sientas así, validar sus emociones, es normal que a veces sientas angustia frente a lo que está pasando, frente a lo que está sucediendo. Y por último dijimos consolar. Consolar significa aceptar que quién mejor puede consolar a una chica de 9 a 12 años que los chicos a veces de su misma edad, porque manejan los valores, las formas de ver, de reaccionar mucho más cercanas a las de estos adolescentes, ¿no? Entonces, lo que importa es que se puedan consolar. Vamos a canalizar también este consuelo a través del grupo de iguales, a veces sí, sobre todo cuando los padres no han reaccionado, no han mostrado esa cercanía con los adolescentes, va a ser muy difícil a veces mostrar esa forma de consolar. Entonces van a haber reacciones mucho más complicadas en el adolescente y que nosotros vamos a poder ayudarles a través a veces de esas formas de desconexión. A veces un abrazo puede ser una forma de consolar también, a veces quedarnos junto a ellos y a veces escucharles también. Cuando hay situaciones críticas, que ha muerto un familiar, que hay etapas de divorcio, que hay violencia intrafamiliar y han habido eventos críticos, puede ser que dentro de 6-10 semanas hayan algunas reacciones de estos adolescentes. Hay que darle su tiempo, hay que aplicar eso que acabamos de decir, pero también si no podemos ir controlando la situación, claro, hay que buscar ayuda de un profesional para que nos ayude en este sentido a poder canalizar la situación, ¿no? Y poder disminuir las reacciones emocionales, sobre todo aquellas que pueden causarnos algún riesgo. Pero como les decía anteriormente, muchas de estas reacciones son normales dentro de un periodo, dentro de un contexto, y hay que también manejar este sentido en el adolescente. Un gusto, saludos. Recuérdense que estamos hablando sobre las etapas, los cambios que está existiendo el adolescente, y dentro de lo emocional, de lo psicológico, podríamos decir que muchas de estas reacciones de las cuales he hablado son mucho de lo que van a experimentar sus adolescentes y frente a lo cual nosotros debemos estar preparados para ayudarlos.